La justicia de Estados Unidos condena a 18 años de cárcel al líder del grupo ultraderechista Oath Keepers por el asalto al Capitolio. Se trata de la condena más alta por el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021 y responde a delitos de sedición y conspiración. Amnistía Internacional pide a la Fiscalía de Perú que investigue la responsabilidad del Estado en los ataques letales de la fuerza pública contra civiles durante las manifestaciones en contra de la destitución y la detención de Pedro Castillo. Tenemos análisis. Rusia empezó el despliegue de armas nucleares tácticas en Belarus, mientras los soldados del ejército de Moscú toman el relevo al grupo Wagner en Bakhmut. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición en Estados Unidos porque la justicia del país emitió hoy la sentencia más elevada hasta el momento por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El líder del grupo ultraderechista Oath Keepers fue condenado a 18 años de cárcel al ser hallado culpable de delitos de rebelión y sedición. Stewart Rhodes, un exmilitar que estudió Derecho en la prestigiosa Universidad de Yale, encabezó la insurrección armada que pretendía evitar el traspaso democrático de poderes entre Donald Trump y el presidente Joe Biden. Esto es lo que dijeron los abogados del condenado. No hay forma de que él fuera el líder o el director de lo que sucedió el 6 de enero. Era solo un objetivo conveniente. Los Oath Keepers eran un objetivo conveniente. El Departamento de Justicia los miró y dijo, aquí están los chivos expiatorios de lo que sucedió el 6 de enero. En otras noticias de Estados Unidos, este miércoles el ultraconservador Ron DeSantis lanzó su candidatura a las primarias del Partido Republicano en un evento virtual en Twitter con el propietario de la red social, Elon Musk. Sin embargo, el anuncio fue bastante atropellado y objeto de burlas, tanto de sus rivales como de la comunidad de Internet. Pasa en las mejores familias. Este es el primer corte que sufrió David Sacks, el presentador de la postulación presidencial del republicano Ron DeSantis, pero no fue el último. Todo pasó en Twitter Spaces y lo vivió en primera persona su CEO, Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, experimentando los mismos problemas que el resto de los mortales. I was very excited to have Governor DeSantis make this. El esperado DeSantis acabó emergiendo de las profundidades del Internet. Are you there? Can you hear us? I think you broke. I'm here. I know. I think you broke. Los internautas no perdonaron. Hashtags en Twitter como error en el lanzamiento, estrellado y disaster, en referencia a su nombre. Una fiesta del meme a la que se sumó el expresidente Donald Trump, principal rival de DeSantis en las primarias republicanas. Trump incluso parodió un Twitter Spaces con presencia de Hitler o el diablo. You go, girl. Wait, the devil is gay? So what? Everyone in this call is gay. Pero no solo Donald Trump. El beef llegó hasta el presidente Joe Biden, quien podría enfrentarse a DeSantis siempre y cuando este derrote a Trump y a su ingenio. Cambiamos de información, vamos a Perú porque Amnistía Internacional pide a la Fiscalía de la Nación que investigue los funcionarios, hasta los de más alto nivel, por sus responsabilidades en los ataques letales de la fuerza pública contra civiles durante las protestas desatadas en diciembre tras la destitución y la detención del expresidente Pedro Castillo. Ahora, desde Lima, contamos con Erika Guevara. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional y vamos a hablar del informe Racismo letal, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú. Erika, buenas tardes para usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Le pregunto, ustedes analizaron 52 casos de personas fallecidas o heridas. ¿Qué conclusiones extraen?
Rosa, lo que hemos encontrado en esta investigación que se enfoca en el uso desproporcional de la fuerza, en el uso letal de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, tanto policiales como militares, es que en Perú se han cometido ejecuciones extrajudiciales con la intención de castigar a las personas que salían a protestar, que tomaban las calles, particularmente en comunidades históricamente marginalizadas de pueblos indígenas y campesinos, por lo que nuestra evidencia demuestra que hubo un sesgo racista para atacar de manera generalizada a estas personas. Inclusive se han asesinado a jóvenes que ni siquiera participaban en las protestas, que se habían acercado por curiosidad o que simplemente eran transeúntes cercanos a una manifestación, precisamente porque los cuerpos de seguridad militares y policiales hicieron ese uso excesivo de la fuerza, un uso letal de la fuerza en la que se utilizó armas de guerra como rifles de alto alcance, rifles Gali, entre otros que están prohibidos bajo las normas internacionales para el control de protestas. Y Erika, en base a sus hallazgos, ¿ustedes indican que se trató de una estrategia organizada del Estado o de casos aislados? Rosa, claramente, dado los patrones, las repeticiones, el uso de las fuerzas letales en diferentes localidades del país, nos demuestra que hubo una intención de castigo organizada y por ende hemos pedido a la fiscal de la Nación que investigue no solo a los perpetradores directos, es decir, a quienes jalaron el gatillo, sino que también a las altas autoridades que, a pesar de saber que se estaban cometiendo esas violaciones a los derechos humanos, no hicieron nada para prevenirlas o que quizás ordenaron el ataque. Y ustedes señalan que existe riesgo de impunidad. ¿Por qué? Bueno, hemos estado documentando en las últimas semanas algunas alertas de preocupación frente a retrasos y omisiones en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Nacional. La Fiscal Nacional ha creado un cuerpo especial, un equipo especial de 10 personas fiscales para la investigación exclusiva que han atraído todas las carpetas de investigación a Lima, pero hemos escuchado de las víctimas en Ayacucho, en Andahuaylas, el temor que tienen de no tener cercanía ni participación en los procesos de investigación, la lejanía que tendrán los fiscales de las regiones en donde se cometieron estas violaciones a los derechos humanos, y la propia fiscal ha reconocido la carencia de recursos e inclusive de experticia, por ejemplo, experticia balística para poder realizar las investigaciones. ¿Y hasta qué punto consideran que la investigación puede llegar hasta Dina Boluarte, que ha sido citada a declarar? Bueno, Rosa, es importante mencionar que estas violaciones a los derechos humanos en el contexto de protestas también se dan en el marco de un estado de emergencia en la cual la presidenta Boluarte asume todo el comando, ¿verdad?, tanto de las operaciones policiales como de las operaciones militares. Además, bajo la Constitución del Perú, la presidenta es la jefa máxima de las fuerzas militares, por lo cual hay una responsabilidad directa, tanto por omisión o por orden, de las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad. Erika, pues se nos acaba el tiempo para continuar abordando esta cuestión, pero muchísimas gracias por compartir su trabajo aquí en France 24. Nosotros vamos ahora a Belarus, porque el presidente Alexander Lukashenko anunció que Rusia ya empezó a desplegar las armas nucleares tácticas en territorio bielorruso, un movimiento que materializa lo que ya anunció en marzo el presidente Vladimir Putin. Según la agencia TASS, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró que la decisión se ha tomado como respuesta a la escalada de amenazas en sus fronteras. Es que recordemos que en los últimos días la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, ha recibido ataques reivindicados por milicias que combaten a favor de Kiev en esta guerra. Y tanto Bruselas como Washington han condenado el despliegue. El portavoz de Exteriores de la Unión Europea lamentó un paso que aumenta la tensión. Escuchemos ahora la reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos. Condenamos fuertemente este acuerdo. Es el último ejemplo del comportamiento irresponsable que hemos visto de Rusia desde que comenzó esta invasión a gran escala en Ucrania un año atrás. Queremos dejar claro que el uso de armas químicas, biológicas o armas nucleares en este conflicto será respondido con duras consecuencias.
En respuesta a este reporte, agregó que no hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra postura estratégica nuclear o algún indicio de que Rusia vaya a lanzar un ataque de este tipo. En otras noticias de la guerra en Ucrania, tras asegurar que tienen el control total de Bakhmut, este jueves el grupo Wagner empezó a entregar al ejército regular de Moscú sus posiciones en la ciudad donde, recordemos, mercenarios rusos y ejército ucraniano han combatido durante meses en la batalla más larga de esta guerra. Sin embargo, Kiev continúa sin reconocer la derrota. El grupo Wagner inició su repliegue de Bakhmut. Tras el anuncio de la captura de la ciudad la semana pasada, los mercenarios van a dejar su espacio al propio ejército ruso. Así se lo comunicó a sus tropas el líder y fundador del grupo, Yevgeny Prigozhin. ¿Qué pasa, muchachos? Eso es todo. Nos mudamos en 10-15 minutos. Todos se van antes del 1 de junio. Descansaremos, nos prepararemos y luego obtendremos una nueva tarea. Se espera que esta retirada termine antes de fin de mayo. Prigozhin, muy crítico con los altos funcionarios de defensa de Rusia, ha dicho que estarán listos para regresar si el ejército no puede controlar la situación. Estos son Bieber y Dolik. En el momento en el que el ejército tenga un momento difícil, ellos se plantarán y bloquearán el paso al ejército ucraniano. Desde Ucrania lo ven como un reagrupamiento por las bajas que han provocado al grupo Wagner durante meses. La viceministra de Defensa ucraniana reconoció en Telegram el intercambio de tropas con Rusia. En las afueras de Bakhmut, el enemigo ha reemplazado las unidades de Wagner con fuerzas del ejército regular. Dentro de la ciudad misma quedan combatientes de Wagner. Bakhmut ha sido la batalla más larga y sangrienta de la guerra. Wagner reconoció más de 20.000 bajas, mientras Ucrania está a la espera de realizar una contraofensiva en la que pueda recuperar un enclave simbólico, aunque convertido en escombros. Cambiamos de información, vamos a Londres, Reino Unido, donde un vehículo se estampó contra la entrada del número 10 de Downing Street. Recordemos, la sede del Ejecutivo británico y residencia del primer ministro. Sin embargo, no se conocen daños ni víctimas del incidente y la policía ha arrestado a un hombre mientras investiga el motivo de los hechos. Y cerramos con un gran avance médico, y es que un equipo de neurocientíficos en Suiza ha conseguido que un hombre parapléjico vuelva a caminar tras más de una década paralizado. Ampliamos en el siguiente informe. El reto era difícil, volver a caminar por sí mismo. El miércoles este milagro médico lo consiguió en Suiza. Gert Jan, un neerlandés de 40 años que quedó paralítico hace 12 años tras sufrir una lesión medular en un accidente de ciclismo. Ahora, gracias a un nuevo dispositivo, puede activar sus movimientos con su mente. La interfaz utiliza algoritmos basados en la inteligencia artificial para descodificar grabaciones cerebrales en tiempo real. Luego convierte sus intenciones de movimiento en impulsos que acaban activando los músculos de sus piernas. Esta conexión entre el cerebro y la médula espinal se denomina puente digital. Para crear este puente digital tenemos que hacer dos operaciones. La primera es en el cerebro, donde implantamos dos dispositivos en la corteza motora, la región responsable del control motor. Y luego hacemos una segunda operación a nivel de la médula espinal, donde implantamos electrodos en la región de la médula espinal responsable de la activación de las piernas. Es entonces cuando estos dos implantes se ponen en servicio y se comunican, cuando se produce la marcha. Desde que recibió los dos implantes, Gert Jan entrena todos los días. Con la interfaz cerebro-espina dorsal puedo controlar la estimulación con el pensamiento. Puedo decir cuándo empezar y cuándo parar la estimulación. Controlo totalmente lo que hace la estimulación y eso me da mucha libertad. El neurocientífico francés Grégoire Courtine y su equipo suizo están a la cabeza de este logro científico, resultado de más de una década de trabajo. Lo que realmente nos sorprendió fue que, utilizando este puente digital, Gert Jan pudo recuperar el uso de músculos que habían estado paralizados durante muchos años. Esto sugiere que las conexiones nerviosas han vuelto a crecer en respuesta al entrenamiento con el puente digital. Ante este éxito, el equipo se dispone a iniciar un ensayo similar para devolver la funcionalidad a los brazos y a las manos. La esperanza es poder ayudar a los pacientes con infartos a recuperar sus funciones motoras. Hasta aquí las noticias. Gracias por su atención.